solo. Pero eso es parte de lo que la Escritura dice en un pasaje. Pero ¿cuál es todo el contexto del Nuevo Testamento con respecto a la justicia? Justo es aquella persona, tenía diapositivas pero no tenía internet y no pude bajarlas, una disculpa. Es aquella persona que busca vivir conforme a los propósitos de la palabra de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, justificado por su fe en Jesús. Es decir, ¿usted ha escuchado el término la doble imputación? ¿Alguien lo ha escuchado? Eso ya los estudiantes de la iglesia lo deben de saber, ¿verdad, Nancy? ¿Qué es la doble imputación? ¿Nunca han escuchado sobre la doble imputación? Bueno, la palabra imputar significa dar la cuenta de alguien a alguien más. Es decir, mi deuda yo te la doy, yo te imputo mi deuda, ¿sale? Es, por ejemplo, si Nancy me debe 50 y dice Nancy, yo le imputo mi deuda a la hermana Luz, ella la va a pagar por mí, ¿sale? Entonces, en teología hay algo que se llama la doble imputación y esto tiene que ver con la justicia de Dios. Vamos a 2 de Corintios 5:21, donde, vamos a ver el pasaje, ponlo ahí, hijo, porfis. 2 de Corintios 5:21. Y es que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que entender que sí somos justos presentados delante de Dios. Dice que al que no conoció pecado, ¿por qué? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús en la cruz toma nuestro pecado, o nosotros le imputamos nuestro pecado, Él lo toma voluntariamente para que la ira, por un momento, la ira de Dios fuera cargada sobre Jesús, y Jesús cargara todo el pecado del mundo. Es decir, nosotros le imputamos nuestro pecado a Jesús, o más bien dicho, Él lo toma para llevarlo a la cruz. Pero la doble imputación se refiere que ahora la justicia de Cristo se nos imputó a nosotros. Es decir, Dios, a Jesucristo, a través de su sacrificio, nos dio ¿qué? Su justicia. Y entonces nosotros somos presentados como justos delante del Padre, porque Jesucristo nos dio la justicia de Él, no es nuestra justicia. Vamos a Romanos 5:1 y luego Romanos 3:23, por ahí, para que lo pongas ahí, Leo, porfis. Entonces, ¿sí entienden qué es la doble imputación? ¿Sí? ¿Qué es, hermano Polo, la doble imputación entonces? Hablando de Jesucristo, ¿qué pasó con la doble imputación? ¿Qué es? De nosotros. Y Él nos dio, ¿qué? Su justicia. Su justicia. Entonces, por eso, Jesús nos presenta como justos delante del Padre. Dice, justificados, pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en este pasaje de Santiago, cuando habla del justo, habla de alguien que nació de nuevo, de un creyente, habla de un cristiano. Entonces, en ese sentido, somos presentados justos, hermano. E incluso en algunos pasajes, el apóstol Pablo nos presenta como santos. ¿Qué es un santo? Apartado. Ajá. Santo significa apartado. Entonces no vaya, decía un hermano cuando íbamos a predicar a una familia que tenía llena de casa a sus santos, y me decía a veces bromeando, pues que nos adoren nosotros, mi hermano, somos santos. Digo, no, hermano, dice, santo es alguien que fue apartado para Dios, para un propósito. Y en ese sentido nosotros, Pablo nos presenta como ¿qué? Como los santos de Dios, ¿sale? Entonces son términos que a lo mejor usted tiene que tener claro por qué se nos dice santos, no porque no cometamos errores, ¿verdad? Ni pecados, los seguimos cometiendo, pero en ese sentido sí somos santos porque fuimos apartados ¿para quién? Para Dios. Entonces, la oración eficaz tiene que ser hecha por un justo, por alguien que ha entregado su vida a Cristo, y en ese sentido sí somos justos, no por nuestra justicia propia, sino por la justicia de Cristo a través de la cruz. Amén. Ahora, voy a dar 3 elementos o características para que nuestras oraciones sean eficaces.
La primera, busque primera de Juan 5:14. Y una oración siempre va a ser eficaz cuando nosotros oramos de esta manera. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? Entonces, ¿cómo tenemos que pedir las cosas? Tu oración y mi oración siempre va a ser eficaz cuando mi oración se busque alinear a la voluntad de Dios. Tienes más probabilidades de que tu oración te dé respuesta a Dios cuando dices, Señor, que se haga lo que tú quieras, a que cuando tú dices, yo quiero esto. Y a lo mejor tu oración puede ser honesta, puede ser correcta, pero siempre, hermanos, recuerde que la mejor oración que vamos a poder hacer en la vida es aquella que se ajusta o se alinea a la voluntad del Padre. ¿Qué dice Romanos? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Si es perfecta, ¿Él se va a equivocar en sus propósitos? ¿Nosotros? Sí. Entonces, ¿por qué nos conviene pedir conforme a la voluntad de Dios? Porque su voluntad es buena y es perfecta, es agradable. Entonces, una oración que busca o que tiene el elemento de que dice, Señor, que se haga lo que tú quieras, es una oración que tiene alta probabilidad de ¿qué? De ser respondida. Y se da cuenta porque a veces llevamos años orando por algo y no hemos analizado, esta oración que yo estoy haciendo, ¿será que es conforme a la voluntad de Dios? ¿O será que estoy orando algo conforme a mi voluntad, verdad? Dice Santiago que nosotros a veces oramos y no recibimos porque oramos ¿qué? Mal. Esto es Santiago 4:3. A ver si lo buscas por ahí, hijo. Santiago 4:3. Entonces podemos darnos cuenta que nosotros a veces no recibimos una respuesta de parte de Dios simplemente porque nuestras oraciones son ¿qué? Egoístas. Pedís ¿y qué? Y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Ahora, eso no significa que ustedes, si tienen una necesidad, no se la presenta a Dios. Por supuesto que hay que presentársela, pero si tu necesidad es egoísta en el sentido que a ti no te importa nadie más sino solamente tu propia persona, entonces esta oración es una oración egoísta. Y las oraciones egoístas, quiero decirles, hermanos, que mayormente no serán respondidas, sino aquella oración que es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer elemento para una oración eficaz? Orar conforme a ¿qué? Esta oración es peligrosa, porque cuando tú oras conforme a su voluntad, puede ser que algo que tú anhelas con todo tu corazón, si no es de Dios, te diga no. Y eso es peligroso para nosotros, ¿no? Porque decimos, híjole, es que yo quería eso, Señor, es que yo quería el otro. Y a veces cuando oramos, Señor, que se haga tu voluntad, tenemos que estar preparados para recibir un no de parte de Dios, porque no todo lo que pedimos muchas veces es algo que sea bueno para nosotros. A lo mejor tú puedes pedir un buen trabajo, un excelente trabajo, pero ¿sabe cuántas veces usted ha visto, a lo mejor usted mismo ya lo experimentó, que un buen trabajo puede ser un tropiezo para que alguien ya no venga más? ¿No? El trabajo estuvo tan bueno que se alejó de Dios. Entonces dígame si a veces nuestras oraciones son correctas, ¿no? Y no es que el trabajo, un buen trabajo sea malo delante de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que el trabajo a veces lo ponemos como una prioridad ya por sobre Dios, y ese es el problema, ¿no? No que Dios te dé un buen trabajo. ¿Cuántos quieren un buen trabajo aquí? Todos, mis hermanos. Y el que diga que no, pues algo está mal, ¿no? Todos queremos un buen trabajo, todos queremos una buena estabilidad económica, ¿cierto o no? El problema será que tú pongas a ese trabajo y esa estabilidad económica por sobre Dios. Ahí tronaste, ahí adiós. Entonces, a veces las bendiciones pueden convertirse en un estorbo para algunos, no porque la bendición en sí sea mala, sino porque tú y yo no tenemos o no tuvimos el carácter, la madurez para saber manejar una bendición. ¿Sí me entiende?
A veces no es la bendición, hermanos, las bendiciones son buenas, pero a veces nosotros no tenemos la madurez, no tenemos un corazón preparado para poder ser bendecidos incluso en sobreabundancia. Dios quiere bendecirnos en sobreabundancia, pero sabe, hermano, muchas veces la sobreabundancia cambia nuestro corazón, la sobreabundancia cambia tus prioridades, la sobreabundancia eres tan bendecido que dices, pues creo que ya no te necesito, Dios me está yendo tan bien que a Dios. Y entonces es cuando las bendiciones de cualquier tipo pueden ser un estorbo para ti. Entonces, hermanos, pero siempre que usted ore conforme a la voluntad de Dios, créame que tiene alta probabilidad de que su oración sea contestada. ¿Cuál es el segundo elemento para que nuestra oración sea contestada? Primera de Juan 3:22. Por ahí búscamelo, Leo, por físico. Primera de Juan 3:22. A ver, dice así: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. El segundo elemento para que tu oración sea eficaz, es decir, que tenga un resultado, que tú puedas ver aquello que tú le pediste a Dios. El segundo elemento es que debes de orar, pero siempre obedeciendo la palabra de Dios y haciendo las cosas que son agradables delante de Dios. Ese es el segundo elemento. Ora, pero guarda la palabra de Dios. Hemos leído Josué 1:8 varias veces. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Qué dice? Josué 1:8. Nunca se apartará de ti este libro, ¿no? Y dice, y entonces harás prosperar ¿qué? Todo tu camino, y todo te saldrá bien, ¿no? Este es un versículo que es como un paralelo, ¿no? Porque dice el Señor que si tú pides algo, pero la condición, ¿cuál es la condición para que tú recibas algo de Dios en este versículo? Guardar su mandamiento, es decir, vivir su mandamiento, es decir, obedecer lo que Él te está diciendo. Y no solamente obedecer, ahí está Josué 1:8, ¿no? Y dice que si tú guardas y haces conforme a todo lo que está escrito, entonces ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente, la palabra guardar es como un depósito que tú guardas en tu corazón, para cuando viene cierta circunstancia, como la tienes guardada en tu corazón esa palabra, sabes qué hacer al momento, sabes cómo actuar, y este depósito de palabra de Dios que tú guardas en tu corazón, al aplicarlo, entonces se te abre la bendición. Ajá. Cuando tú obedeces lo que Dios te dice, ¿cree que sea bueno o sea malo? ¿Es bueno obedecer a Dios? ¿Nos cuesta trabajo? Sí. Dice amén. Sí, nos cuesta trabajo. Pues no podemos decir, no, pastor, todo es fácil. No, nos cuesta trabajo, porque hay cosas que obedecer al Señor a veces va en contra de nuestras emociones, ¿está de acuerdo? A veces obedecer a Dios va en contra de lo que vemos, a veces de lo que sentimos, a veces de lo que alguien te hizo. Dices, ¿cómo voy a obedecer a Dios? Pero realmente, hermanos, obedecer a Dios no solamente es algo que es agradable delante de Dios, sino que cuando tú obedeces a Dios, cuando tú obedeces sus mandamientos, la oración que tú estás haciendo delante de Él, ¿qué va a pasar? Te va a responder. Vamos al versículo otra vez, primera de Juan 3:22. Vamos a leerlo todos juntos para que se le grabe. Diga 1, 2, 3. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuáles son las dos condiciones para recibir lo que tú estás pidiendo? Guardar y hacer las cosas agradables delante de Dios. ¿Será, hermanos, entonces que si estoy viendo estas dos condiciones y yo llevo una vida en pecado, recibiré todo de Dios? ¿Qué dice Isaías 59:2 por ahí? Hijo, por favor. Isaías 59:2, y usted búsquelo.
Isaías 59, versículo 2. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces cuando estamos o no estamos caminando de la manera correcta y no nos pasa nada, pensamos que estamos bien, que no va a haber una repercusión por nuestras decisiones. Dice aquí Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades o nuestros pecados han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ¿qué? Ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Si yo vivo una vida de pecado, hermanos, ¿qué está pasando con Dios y entre yo y Dios? Podemos orar, podemos clamar, podemos tirarnos al piso, podemos gritar, podemos chillar, pero si nosotros llevamos una vida intencional de pecado, no que nadie peque, porque todos pecamos aquí, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero una cosa es llevar un estilo de vida pecaminoso y una cosa es vivir bajo la gracia y pedir al Espíritu Santo que te ayude a vencer ese pecado que te está costando trabajo. Son dos cosas muy diferentes. Pero dice aquí la palabra en Isaías que el hecho de que nuestros pecados hacen que Dios cierre sus oídos, no recibiremos una respuesta, hermano. Y tenemos que ser claros con esto, porque a veces podemos preguntarnos, ¿por qué no me está respondiendo Dios? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está mal en mi vida? Posiblemente puede ser una situación de pecado en tu vida. No es un patrón como una regla general, porque a lo mejor Dios te está procesando, a lo mejor tú entraste a un proceso de Dios, pueden ser diferentes razones, ¿verdad? Pero en este caso de este pasaje hablamos de la oración. Dice que Él cierra sus oídos cuando nosotros vivimos en pecado. Así es. Y entonces tenemos que cambiar, ¿verdad? Tenemos que pedir al Señor que primero perdón por nuestros pecados, tenemos que buscar obedecer su palabra para que las oraciones tengan una respuesta del cielo a tu vida. ¿Alguna vez ha orado y su respuesta ha sido rápida en lo que pidió? ¿Y qué dice? Caramba, ya me respondió el Señor. Y a veces nos sorprendemos, ¿no? Cómo Dios responde en algunos momentos express, ¿no? Y en algunas oraciones llevamos años, ¿sí o no? Años orando por cierta circunstancia. Yo creo que hoy es un buen momento para reflexionar y decir, ¿estoy bien en mi vida? ¿Estoy viviendo conforme a los principios de Dios? ¿Qué es un principio de Dios? ¿Quién vino el domingo? Tere, tú viniste, ¿verdad? ¿Qué es un principio de Dios? ¿Quién más vino? ¿Tú viniste? Sí. ¿Qué es un principio de Dios? ¿Tú vino, hermana Blanca, hermana Luz? ¿Qué es un principio de Dios? Oh, más o menos. ¿Quién se acuerda qué son los principios de Dios? El domingo puso una diapositiva, hermana Marta. Usted sí vino, ¿no? Los principios son verdades fundamentales que Dios revela en su palabra, y que estas verdades nos van a ayudar a tomar buenas decisiones y nos van a ayudar a actuar de la manera que agrada a Dios. Si nosotros violentamos todos los principios de Dios, hermano, no esperemos recibir respuesta de Dios, hermano, porque usted no la va a recibir. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad, que realmente el pecado no solamente nos aparta de Dios, sino cierra el oído de Dios a nuestras oraciones. Por eso es necesario que cuando Santiago dice la oración del justo, la oración de aquel persona que no es perfecta, pero que busca vivir conforme a los principios de Dios, la oración de una persona justa es aquella persona que ya recibió a Jesús en su corazón y está buscando vivir conforme a lo que Dios le dice que viva, a lo que Dios le dice que se comporte, a lo que Dios le dice que tome decisiones. Esa es una persona justa, no es una persona perfecta, pero sí es una persona que se esfuerza en la gracia, que se esfuerza o que pone su parte, porque Dios hace otra que nosotros no podemos hacer, para poder vivir y agradarle a Él. Esa es una
una persona que tiene alta probabilidad de que sus oraciones sean escuchadas. Y por último, otra característica o otro elemento para que su oración sea eficaz es que nosotros debemos orar con fe. Santiago 1, 6 y 7. Antes de que lo pongas, ¿qué es la fe, Bisair? Ahora, ¿vivir la fe es fácil? Imagínate que hoy te corren tu trabajo y yo te digo, ten fe. Y tú dices, pues, tengo fe, pero no tengo trabajo, pastor. ¿No? Puedes decir, ¿no? Tengo fe, pero no tengo trabajo. A lo mejor tu matrimonio está mal y está a punto de quebrarse. Ten fe, Dios lo puede restaurar. Pues tengo fe, pero mi matrimonio está a un hilo de separarse. Dense cuenta que la fe es un elemento necesario para recibir la respuesta de Dios en nuestras vidas. Vamos ahora sí, Santiago, hijo, 1, 6 y 7. Pero pida ¿con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios nos dice a nosotros hoy, no pienses que si no tienes fe, tú vas a recibir algo de mí. No lo vas a recibir. Si tú no tienes fe, no lo vas a recibir, hermano. Aunque ores horas, aunque ores días, aunque ayunes, aunque pidas cadena de oración. ¿Por qué es tan necesaria la fe en nuestras oraciones? Porque precisamente la fe es una convicción de creer en Dios, a pesar de que yo no veo nada. ¿Sí me entiende? No tengo trabajo, pero oro con fe porque el Señor me va a abrir un trabajo. Ahora, orar con fe tiene ligado a actuar con fe, ¿verdad? Lo que veíamos el domingo. Yo oro por fe, que Dios me va a abrir una puerta, pero yo salgo a buscar trabajo. Estoy orando con fe y estoy actuando con fe. No solamente, Señor, pues tú ábreme un trabajo y estás sentado en tu casa, te levantas a la 1 de la tarde, ¿no? Desayunas, te pones a ver la televisión y a las 5, Señor, ábreme una puerta de trabajo. No estás orando con fe, ni estás actuando con fe. Eres un perezoso. Eres un perezoso, porque no va a venir un ángel del cielo y te va a tener un currículum con hojas doradas y te va a decir, oh, ya te abrí una empresa. No va a pasar, eso no va a pasar jamás, hermano. Usted tiene que salir de su casa, usted tiene que llenar hojas de vida, tocar las puertas y decir, hey, aquí estoy, yo soy un hijo de Dios, usted me necesita en su empresa. Yo vine porque yo traigo la bendición del Señor. Yo vine porque Dios viene conmigo. Ay, caramba, hasta me dicen, ¿qué horas? ¿Y qué? Está loco, ¿no? Pero usted necesita actuar en fe. Necesita responder con fe. Por eso la fe dice que es la certeza de lo que ¿qué? No ves nada. Como cuando las madres oran por sus hijos y se alejan más. Necesitan fe. Una madre necesita fe para saber que en algún momento ese hijo que cada vez se aleja más y más y más y más, en el nombre de Jesús la promesa de salvación lo alcanza. Necesitas fe para orar, necesitas fe para creer que ese hijo que hoy ves perdido, un día lo vas a ver predicando la palabra. Necesitas fe, necesitas creerlo, porque si tú oras sin fe, dice el Señor, no vas a recibir nada de parte mía. Tienes el cielo cerrado, porque no estás creyendo a lo que yo puedo hacer en la vida de una persona, hermano. Pero ciertamente nuestra fe tiene que ser probada, y la fe es probada cuando precisamente tú no tienes respuesta y tú no ves absolutamente nada. ¿Su fe ha sido probada, hermano? ¿Cuántos Dios ha probado su fe? Y que dices, Señor, yo estoy de pie solamente por tu gracia, Señor, porque si por mí fuera, Señor, yo me saldría corriendo ahorita de la iglesia y diría, adiós iglesia, adiós pastor, vámonos, ¿no?
A veces estamos en una situación así, hermanos, y créanme que todos hemos vivido así como decir, es más, yo ni quería venir hoy, pastor. Los problemas me están abrumando, las situaciones, mi familia, el trabajo, una mala noticia, Señor. Yo ni siquiera quería estar aquí. ¿No ha venido así en alguna ocasión, hermano? Y que dice, híjole, pero ¿qué es lo que te mueve a venir aquí a este lugar al final? Es el Espíritu Santo obrando dentro de ti, pero es porque dentro de todo lo que tú estás viviendo hay una semilla de fe en tu corazón que dice, yo no sé, Señor, pero algo puede pasar hoy, algo puede suceder, una respuesta se puede venir a mi vida, el cielo se puede abrir para mí, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque no vengo aquí con mis fuerzas, Dios, no vengo aquí con mis capacidades, no vengo aquí con mi currículum, no vengo aquí con mis recursos, simplemente vengo con un grano de fe, Señor, creyendo que tú tienes el poder, que para ti no hay nada imposible y que tú puedes cambiar la situación a la cual hoy no le veo solución. Eso es fe, hermano. Tiene que creerle a Dios, porque para Dios, dice la palabra, no hay nada, no hay nada, no hay nada imposible. Denle un aplauso al Señor, hermano. ¿Cuántos han visto el poder de Dios? Pero ¿qué hay que tener? Fe. ¿Cómo está tu fe hoy? Ya como cuando pones a cargar tu pila, ya está en el 5, ¿no? Pastor, mi fe está así, chiquitita, chiquitita. Ya hemos estado en un momento así en la vida, por supuesto, donde tu fe se te va del 100, 5. Se va a morir mi fe, Señor, hay que cargar. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado, hermano, que su fe dice, híjole, Señor, es que de verdad parece que entre más yo intento, Señor, más las cosas se vienen en mi contra? ¿No le ha pasado eso, hermano? Que es que ¿de qué se trata, Dios? ¿Te has olvidado de mí, Señor? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Pero saben, es justo en esos momentos es donde tu fe o se fortalece o se viene abajo. Y Dios quiere que sobrevivas a la situación que estés viviendo. Y no solamente Dios quiere que salgas de la situación que estás viviendo, Dios quiere fortalecer tu fe, porque una fe fortalecida tiene la habilidad o es habilitada para fortalecer la fe ¿de quién? De otros. Tu fe tiene que ser probada para que tú en algún momento le ayudes a otros a ser fortalecidos, porque hay otros que están en un proceso diferente y tú cuando ya pasaste por la prueba, ya pasaste por el fuego, ya fuiste probado incluso por Dios y sobreviviste esa prueba, puedes decir a otros, cree en Dios, Él lo puede hacer, para Él no hay nada imposible. Él abre el cielo, Él da vista a los ciegos, Él levanta al paralítico, Él abre el mar en dos. Cree en Dios, ten fe, ten fe. Muchas veces las personas no necesitan un gran sermón, lo que necesitan es fe viva. ¿Cuántos dicen amén? Y la fe viva no se ve solamente teóricamente, la fe viva son testimonios. Es Lázaro caminando entre los judíos como una prueba de fe que era irrefutable, como una prueba de fe de que para Dios, de que para Jesús la muerte no era el camino final. Jesús le dijo a Lázaro, levántate Lázaro, levántate, levántate. Y sabe, hermano, por qué Jesús tuvo que decir levántate Lázaro, porque si Jesús no le dice el nombre de Lázaro, todos los muertos se hubieran levantado en ese momento, porque Jesús tiene el poder para levantar a todos los muertos. Por eso Jesús tuvo que decir, Lázaro, levántate, porque mi hermano, Jesús tiene el poder para hacer lo que sea, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero qué necesita? Fe. 3 cosas que nosotros necesitamos para que nuestra oración sea eficaz: orar conforme a su voluntad, obedecer su palabra y hacer las cosas que le agradan a Dios, y tener el elemento de una fe viva. Considere estos 3 elementos cuando usted venga a Dios y le diga, Señor, traigo una petición delante de ti. ¿Es conforme a su voluntad? ¿Estás obedeciendo su palabra? ¿Y tienes fe para creer que Dios puede levantar de las cenizas lo que está destruido? Eso es fe. Póngase de pie, hermano.